Saludos, en esta ocasión vamos a hablar de relevadores o relays, como también se le llama. Los relevadores se utilizan en el vehículo para múltiples aplicaciones y hay diferentes tipos. Aquí vemos 3 tipos distintos, pero todos tienen prácticamente la misma función. El relevador lo que permite es controlar altas corrientes con baja corriente. Yo puedo controlar un circuito, por ejemplo, de 30 amperes, que es mucha corriente, y debería de utilizar un alambre grueso, porque dependiendo de la cantidad de corriente que pase por un circuito, se determina el grosor del alambre, para que el alambre lo soporte y no se sobrecaliente. Entonces yo con el relevador puedo utilizar baja corriente, vamos a decir hasta menos de 1 ampere, que yo podría en ese caso utilizar un alambre bastante delgado, y con esa corriente entonces controlar la corriente más alta, sin que esa corriente alta pase por la computadora, porque la computadora es que controla todo. Entonces la computadora nunca va a recibir altas corrientes, sino bajas corrientes, y con esas bajas corrientes ella envía señales y puede controlar altas corrientes. Vamos a ver cómo se miden, cómo diagnosticarlo. Muchas veces ese es el problema, que se daña un relevador, y por eso a veces, por ejemplo, el ventilador no enciende, el ventilador de radiador, y es a veces que el relevador está dañado, que el contacto se soldó por dentro, porque eso tiene un par de contactos dentro, que son los que se activan y se desactivan, dependiendo de si hay corriente o no en el circuito de control, que sí que se llama el circuito de baja corriente, circuito de control, y el circuito de alta corriente se llama circuito de potencia. Vamos a determinar, por ejemplo, vamos a comenzar con este se me dañó. Vamos a ver, aquí dice que maneja 35 amperes a 12 voltios. Quiere decir que la corriente máxima que uno debe de utilizar en el circuito de potencia es de 35 amperes. Esa es la corriente que va a ser controlada por el elevador. Él va a decir si la deja pasar o no la dejo pasar. Él decide si deja pasar eso o no, dependiendo de la corriente que entre en el circuito de control, que es una corriente bastante baja. Aquí tiene esa especificación. Este dice que es de 40 amperes, por ejemplo. Este maneja mayor amperaje. Y en este caso no lo dice. Aquí está. Dice que es de 30 amperes también. Vamos a comenzar con esto. Ustedes ven que tienen varias patas. Estas patas se ensamblan en la caja de fusibles. Donde están los fusibles, ahí mismo están los relevadores. Ahí cerca, en los fusibles del compartimento del motor. En este caso eso va en otra parte, va fuera de esa caja. Hay dos de ellas que son una bobina. La bobina que cuando se energiza con baja corriente, en el circuito de control, esa bobina mueve los contactos dentro de ella. O sea, hay un contacto, entonces ya como se crea un campo magnético, atrae el contacto y lo pega del otro contacto, y entonces ya puede pasar la corriente. Y cuando uno le quita desenergiza la bobina, entonces esos contactos se quitan, se despegan o dejan de hacer contacto, y ya ahí entonces se apagó todo. Vamos a ver cómo se determina cuál es la bobina y cuáles son los contactos. Vamos a encender el multímetro, vamos a elegir continuidad, vamos a determinar cuál es la bobina. ¿Cómo uno sabe cuál es la bobina? Uno mide resistencia. Si marca una resistencia, un valor, vamos a decir 100 ohmios, 200 ohmios, y no pita ni nada por el estilo, entonces esa es la bobina, esas dos partes. Si ya pita, quiere decir que esos son contactos. Y si no hace nada, si no pita ni hace nada, quiere decir que es un contacto que está abierto. O sea que no están, esos son dos contactos, ¿verdad? Son contactos, pero no están conectados internamente en el relevador. Vamos a conectar aquí. Ahí vemos que marca ya 114, 115, 116, 100 y pico de ohmios de resistencia. Quiere decir que esa es la bobina, esos dos que están ahí, esos dos contactos. Ya sabemos que por ahí que vamos a energizar con poco amperaje, con poca corriente, con alambre fino, para poder controlar estos dos, que ahora mismo deben de estar normalmente abiertos. O sea, no están haciendo contacto entre ellos, no están ahí por ahí. Si tú le entras corriente por aquí, no va a salir por aquí, ni si le pones por aquí, no, tampoco va a salir por aquí, porque ahora mismo esa bobina no está siendo energizada. Si yo le energizo y le meto 12 voltios por ahí, que es lo que dice aquí, que maneja 12 voltios, entonces ahí sí se va a dejar pasar la corriente y va a llegar al aparato. Vamos a medir entonces los dos contactos. Miren que tienen hasta colores distintos. Estos son más anaranjados que estos. Entonces los más amarillentos son las bobinas. Estos dos lo ponemos, medimos y no mide nada. Quiere decir que están abiertos. O sea, ahí no hay contacto, ahí no va a pasar corriente jamás, al menos que energicemos aquí, que le metamos 12 voltios, que lo vamos a hacer en un rato. Vamos a medir vamos a ver aquí, medimos aquí, me está pitando y me da un ohmiaje bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es un contacto que está cerrado, eso no es la bobina ahí. Ahí esos dos están, estos dos están ahora mismo conectados internamente. Ahora mismo. Por ahí puede atravesar la corriente de aquí a aquí y de aquí a aquí. Vamos a medir este con este. No mide nada. Vamos a medir ahora aquí. Miren ahí. Ahí midió
84 ohmios. Quiere decir que esa es una bobina. Ahora mismo aquí están conectados, pero este con este no hace nada, ni este con este tampoco. Quiere decir que este es que está abierto respecto mayormente al del medio, pero vamos a comprobar ahora en un rato con cuál es que él se tiene que conectar después que le energice. O sea que podemos tener un circuito en funcionamiento cuando el relay no está desenergizado, y una vez lo energicen, entonces desconectar ese circuito que estaba aquí conectado con estas dos patas y entonces conectarlo aquí. Por ejemplo, si medimos la bobina, ubicamos la bobina y la medimos y no mide nada, la bobina está abierta. Por ejemplo, ahí está la bobina midiendo. En caso de que ya sepamos que esa es la bobina, si no mide nada, está abierta. Quiere decir que se cortó por dentro, no va a funcionar el elevador. Si mide 0, ahí o un valor muy bajo, entonces quiere decir que está en cortocircuito. También se bota, o sea, no sirve. Y los contactos, si al activar el relevador no hacen el cambio, entonces uno se da cuenta también que está dañado. Vamos a probar los relevadores ya en vivo. Vámonos al carro para poder utilizar el voltaje de la batería, y ahí nos vamos a dar cuenta el funcionamiento ya más fácil. Aquí pueden ver dónde están los relevadores. Cada uno después les explicaré para qué sirven. Cada uno tiene su función. Aquí que va el de la computadora, que yo lo saqué. Vamos entonces a medir. Vamos a comenzar con esto. Si uno quiere saber si está bueno, también hay otro tipo de medición que se hace con este aparato específicamente, con este multímetro, que vamos a ver en otro video, que es un poquito más certera, que te da más datos de cómo están las cosas dentro del relevador. Vamos a colocar este relevador aquí y ya sabemos dónde está la bobina. Vamos a colocar el negativo aquí. Ya yo conecté mi punta de prueba, puse la pinza negativa aquí, la positiva aquí. Vamos a buscar los caimanes. Vamos a conectar este caimán de aquí, el negativo, que agarre bien ahí, y este otro caimancito en el positivo. Entonces vamos a conectar, vamos a medir si se activa o no se activa el contacto. Ahora mismo uno puede pitar eso, porque ahí están los dos contactos. Sabemos que esos son los contactos. Conectamos aquí, no pasa absolutamente nada, porque esos contactos están abiertos. Entonces si están abiertos, no hay forma de que eso marque ahí. Pero si yo vengo y le inyecto voltaje por aquí, positivo, pegamos de aquí y aprieto para arriba, ahí se activó, fíjense. Y se oyó cuando el relevador sonó. Suelto, oigan cómo suena. Porque esa es la bobina. Esa es la bobina. Cuando yo le entro el voltaje a la bobina mueve el contacto por acción de un campo magnético. Se crea un campo magnético. Sabemos cuando tenemos alambre de cobre, lo enrollamos, claro, esmaltado, aislado, y le pasamos voltaje, se genera un campo magnético. Entonces eso atrae el contacto. Mírenlo. A ese relevador a priori está bien. Entonces, por ejemplo, pusimos la llave, el switch, lo ponemos en on. ¿Qué hace la computadora? Por ejemplo, si este fuera el relevador que va a la bomba de combustible, la computadora está programada, manda una señal, activa la bomba y ahí la bomba está funcionando ahora porque le está llegando a través de esos dos contactos, están ahí. O sea, la corriente está pasando, porque la corriente que le llega a la bomba, una se conecta aquí y esta va directamente a la bomba. Entonces, cuando activa, llega la corriente a la bomba a través de esos dos contactos y la bomba enciende, carga el sistema. Cuando llega a una presión determinada que la computadora ya detectó que llegó a la presión de gas que debe de estar, la computadora deja de mandar voltaje y apaga la bomba. Eso es lo que sucede cuando uno enciende un vehículo de GLP. También, por ejemplo, usted se mandó a encender, encendió el aire acondicionado, él espera un ratico y a los par de segundos hace así al relay del aire acondicionado, al de low, al de baja revolución. Entonces, ¿qué hace eso? El ventilador del radiador va a encender, porque tiene que estar encendido cuando el aire acondicionado está funcionando. Ese ventilador que está aquí, ese ventilador tiene que encender cuando el aire acondicionado está funcionando. Entonces es a través de un relevador que la computadora manda una señal pequeña, o sea, son 12 voltios, pero con poco amperaje, con un alambre fino. La computadora con un alambre así, miren, así de delgado, miren. Porque si es para controlar directamente ese ventilador, es un alambre, miren, usted no se imagina los gordos. Bueno, ahí está el alambre, mírenlo aquí, el que controla eso, el que va directamente. Entonces ese alambre grueso no tiene que pasar por la computadora. La computadora maneja alambre de este calibre, porque los relevadores le permiten hacer eso, porque la computadora mandando voltaje por esos alambres controla el relevador, y el relevador es que ya controla estos cables más gruesos. Por ejemplo, el cable del motor de arranque, imagínense ustedes, ese cable es bastante poderoso, bastante grueso, porque mientras más corriente va a pasar por un circuito, mientras más consuma ese elemento que va a ser encendido,
más grueso tiene que ser, mayor calibre tiene que tener los alambres. Los alambres no se ponen a lo loco, ¿no? Porque ese se ve bonito, ¿no? Eso es dependiendo del amperaje que vaya a manejar. Cada alambre tiene una indicación de cuánto amperaje máximo, cuánta corriente máxima puede circular por él sin él calentarse, ni fundirse, ni quemarse. Vamos a probar este. Si no hace nada mientras uno hace esa prueba, esto es que está dañado. Recuerden que este caimancito es negativo. Y cuando yo inyecto aquí, miren, dice positivo aquí. Entonces, cuando yo hago así, se pone rojo. Yo estoy inyectando positivo. Y este sería negativo. Y si yo lo hago al revés, le doy para abajo, inyecto negativo. Y este sería positivo. Vamos a ponerle este caimán negativo, que viene de aquí, de la punta. Lo ponemos ahí. Es negativo porque yo lo decido. Si quiero que sea positivo, lo vuelvo positivo al instante. Ya yo sé que aquí voy a poner la punta de prueba. Entonces vamos a ver este contacto que está aquí, si está abierto o cerrado. Vamos a ver. Está abierto, ¿no? Porque allá no marcó nada. Vamos entonces a inyectarle positivo por la otra pata de la bobina. Ahí se encendió. Pero no hizo nada. Ahí el relay accionó, pero no está haciendo nada. Pero no puede ser que eso se haya dañado justamente ahora. Cuando pasa eso, que no, en este caso, que no está accionando ahí, quiere decir que esos dos contactos, ninguno de los dos son el común. El común es el contacto que va en el medio, que es el que se pega porque en este tipo de relay son 3 contactos que tiene. Uno que va en el medio y 2 que van en el extremo. El común es el que va en el medio, que siempre va a estar pegado de otro contacto, de uno de los otros dos. Pero esos otros dos entre ellos nunca estarán pegados. Este sería el común entonces. Vamos a ponerlo aquí. Este es el común. Entonces, como no está haciendo nada ya, este está abierto. Cuando yo le entre voltaje va a cerrar. Ahí. Ahí cerró. Suelto. Se va. Pego de nuevo. Cerró. Y este que está en el medio, como el contacto que está en el común es este. Y no está pegado con este ahora mismo. ¿De quién va a estar pegado? Del que está en el medio. Ahora mismo. Ahora cuando yo le inyecte voltaje, se le va a quitar de este y se le va a pegar a aquel, como vimos ahora mismo. Vamos a ponerlo aquí. Miren, ustedes ven, está pegado de este, porque tiene que estar pegado de uno de los dos obligatoriamente. Entonces, miren, está pegado ahí sin entrarle nada. Cuando yo le entre voltaje ahora, se fue, ya no está pegado. Porque ya este que es el común se pegó de este. Del que vimos ahora mismo que sí acciona cuando le entramos el voltaje. Entonces este contacto que está aquí, es del medio, porque está ubicado en el centro aquí, está normalmente cerrado. O sea que sin entrarle voltaje está cerrado. Y este que está aquí es normalmente abierto. Porque él está abierto cuando no se le entra voltaje, pero cierra cuando se le entra voltaje. Y este viceversa. Y este de aquí se le llama común. Y estos son las dos entradas de la bobina. Entonces este relevador es el de la EQ. La EQ es la computadora. Vamos a colocarlo donde va. Se puede poner solo de una manera. Así no va a entrar, miren, porque eso va a quedar horizontal y ese está vertical. Entonces eso va así. Entonces que tiene una sola forma de ponerse. Miren. Ahí entró. Vamos a poner este relevador va aquí, en esta parte. Hay algunos que no van a tener relevadores porque son circuitos que están ahí pero no están funcionando. Y este tiene que ver más con las luces y esas cosas. Este va aquí abajo. Ahí yo lo entré ahí. Ahí. Encajó bien ahí. Este va ahí en ese lugar. O sea que los relevadores se utilizan en diferentes lugares. Tanto aquí como allá. Luego les diré para qué sirven cada uno de esos relevadores. A quién controla. Y ya sabemos cómo medirlos. Eso ha sido todo por el video. Espero que lo hayan entendido. Que le saquen provecho. Suscríbanse al canal, denle like y nos vemos en un próximo video. Recuerden cualquier pregunta, la hacen por la caja de comentarios. Chao.